traigo como un primer punto yo creo que vamos a hacerlo en una o dos enseñanzas más. El domingo les invito para que vengan y continuemos con esta enseñanza. Pero la conciencia es la que le va a enseñar a usted, bueno, más que le va a enseñar, no, lo va a llevar a que usted sepa qué es el bien y qué es el mal. Es el consciente con las escrituras en su corazón de cuando uno hace las cosas bien o mal. La conciencia es esa que le dice, ¿te acuerdas que tal día tú te robaste algo? Y que tú no puedes vivir tranquilo. Ahora, los hijos de Dios tenemos la conciencia. Un hijo de Dios tiene la conciencia de si ha venido haciendo las cosas bien o si ha venido haciendo las cosas mal. Y la conciencia es la que te va a decir, vamos a cambiar todo lo que éramos en el mundo por las cosas de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Usted quiere hacer eso? Amén. Salirse del mundo, dejar tanto pecado, dejar tanta inmundicia, dejar aquellos amigos que son maledicientes, aquellos que son tomatrago, aquellos que son mentirosos, otros que son chismosos. ¿Y por qué no de pronto? Siempre en el grupo hay un tacaño, dejar al tacaño también. ¿Ah? Todo hombre tiene derecho a adquirirlos para pedir perdón. La conciencia, todo hombre tiene derecho de adquirir conciencia para pedirle perdón a nuestro Señor Dios. Usted sabe que usted está buscando hoy conscientemente que Dios le bendiga. ¿Usted por qué vino hoy acá? Porque usted viene para que Dios le cambie su vida. Usted siente que hay algo que usted no puede hacer, mientras que buscando de Dios usted va a tener la conciencia para hacer las cosas bien, ¿verdad? Amén. ¿No es así? Pero esa conciencia, ¿quién la cambia? ¿Usted o Dios? Les digo que ustedes son los que tienen el libre albedrío. Dios no le va a cambiar nada si usted no quiere. Usted va a ser consciente, o tomo el lado del pecado o tomo el lado del Señor. Usted va a ser consciente. Una vez que conozca a Dios, usted va a tener un libre albedrío. Pero ese libre albedrío va a hacer que su conciencia reconozca el pecado, lo que te conviene y lo que no te conviene. Amén. Vamos a Hechos 22, 17. Hechos 22, 17. ¿Qué habla esta palabra? Fue cuando Pablo fue enviado a los gentiles, ¿no? Cuando Pablo fue enviado a los gentiles, ¿y qué resulta? Dice, y aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es? Él estando en la iglesia, ¿qué le pasó a Pablo cuando estaba en la congregación? Dice que sobre él vino un éxtasis. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces ustedes están, por ejemplo, en la iglesia y les viene como un sueño, como una visión de algo que va a suceder. Eso es un éxtasis. Pero es mucho más evidente cuando Dios lo pone en nuestros corazones, ¿no? Entonces dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, óigame, Dios le estaba hablando a Pablo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán testimonio acerca de mí. Dios le estaba hablando a Pablo y le decía, tienes que salir de Jerusalén porque no te van a creer que yo soy el Dios, que yo soy tu Dios y que tú tienes un Dios como soy yo. ¿Cuántos sabemos que en muchas ocasiones uno va por la calle y uno dice, uy, no voy a pasar por esa calle porque de pronto me robó? Es un mensaje que Dios te está enviando. Y tú dices, eso son bobadas mías. Preciso. Póngale que no lo robaron. Es que si me pongo este pantalón y me queda muy apretado,
se me va a romper y voy a quedar mal. Hay cosas que Dios te va a mostrar con tu libre albedrío de lo que te conviene y no te conviene. Ahora a Pablo le hablaba y le decía a Dios: sal de Jerusalén. Mire, ojo, ¿cuál es Jerusalén? ¿No es un pueblo elegido por Dios? Y mira lo que le decía a Dios: aún mi pueblo no te va a creer. Entonces muchos de ustedes van a llevar el evangelio y muchos no le van a creer. Entonces mire lo que decía Pablo. Pablo estaba dolido y decía en el versículo 19: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que mataban. Pero me dijo: ven, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Miren, nuestro Señor Jesucristo Dios envió a Pablo a que fuera testimonio a su propio pueblo. Pero como sabían de que Pablo había matado a Esteban y que estuvo presente en la muerte de Esteban y que vio cómo lo mataban y cogía sus ropas y lo guardaban, entonces Dios vio que el corazón de ese pueblo no iba a recibir a Pablo, no iba a recibir la palabra. ¿Y qué le dijo? Váyase mijo, porque usted era aquí, si no sale. Entonces, la conciencia de Pablo, ¿qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que sabía su conciencia? De que él había actuado mal. Pongamos que Pablo en esa entonces no era católico, pero tenía su religión, ¿cierto? Y él decía: yo lo sabía todo, absolutamente todo. Y dice la palabra literalmente que Pablo superaba a los mismos sacerdotes. ¿Cuántos sabemos que cuando vivimos en la religión nosotros veíamos que nosotros éramos mucho más obedientes que el sacerdote que se paraba allá en el púlpito y daba la palabra, y que nosotros sabíamos que era el pecador, el más pecador? Yo lo cuento por experiencia propia, por testimonio. Entonces, iglesia, conocemos la palabra, pero ojo, no tenemos la revelación y la manifestación del Espíritu Santo cuando estamos en el mundo, de tenerla en nuestros corazones. Mientras que cuando se reconoce que nuestro Señor Jesucristo es el que murió por nosotros, el Espíritu de Dios ahí mismo se manifiesta en nuestras vidas y tenemos la revelación de la palabra. Amén. Mira, dijo amén eso. Cuando reconocemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, ahí sí el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Y podemos decir: yo estaba como Pablo errado, estaba viviendo bajo la ley, pero ahora que conozco a nuestro Señor Jesucristo, estoy viviendo bajo la gracia y ya yo no peco más, sino que voy a dejar el pecado de un lado. Váyase fuera. Los malos negocios, las mentiras, las iras, la contienda, la soberbia, la altanería, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de gracia. Óigame, la falta de sonreír. ¿Usted sabe que al mundo se le está olvidando sonreír? La gente no sonríe ya. Dígame cuántos en su casa sonríen, pero que sonrían todos y digan: vivimos alegres en nuestro hogar. Mire, uno tiene que sonreír en su casa, y al que está amargado ir y meterle, yo no sé por dónde la sonrisa, pero tenemos que sacarla. Se nos ha olvidado sonreír, se nos ha olvidado vivir. La conciencia de nosotros está viviendo es que tengo que madrugar mañana, 5 de la mañana, tengo que salir al trabajo, no me friegue que estoy planchando para mañana porque mañana me toca madrugar a mí a las 5, y
y es que, oiga, y es que no le va a poner cuidado al arroz, que no me ve que yo estoy aplanchando. La conciencia de nosotros es esclavitud, y Cristo Jesús ya nos sacó de esa esclavitud. Amén. Cristo Jesús ya nos sacó de esa esclavitud. El hombre nos está haciendo que nuestra conciencia sea de esclavitud. Tengo que levantarme a trabajar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana voy a poner el reloj porque me toca bañarme, y si no me baño entonces no alcanzo a hacer el desayuno y me toca irme sin desayuno, pero el almuerzo ya está listo, sí. Entonces, ya teniendo el almuerzo listo, yo creo que puedo hacerlo de la oficina, y llego mañana a las 5 de la tarde y me toca volver a planchar lo que estoy planchando y usted no me está ayudando. Nuestra conciencia está siendo deteriorada por los hombres, y a nosotros se nos ha olvidado sonreír. Si nosotros viviéramos gozosos, hombre, qué delicia. Oiga, hermano, hijo, venga, ayúdeme porque es que estoy aquí planchando porque mañana me toca trabajar. Tú sabes que me toca salir, qué rico, mañana me toca madrugar. Pero es una esclavitud, nuestra conciencia está siendo atada por los hombres y por nosotros mismos. El hombre se está atando en la conciencia. Se está atando en la conciencia de la desobediencia. Y esa desobediencia ata mucho más que el trabajo que nos toca hacer. Y es que mañana me toca llegar a las 6 de la tarde, mi hijo, y mire que me toca refregar los pisos porque usted es que no ayuda a nada, porque le he pedido el favor. Hombre, yo como hijo, si veo eso, tengo que tener un corazón por mi mamá. La conciencia me tiene que decir que debo de hacer algo por alguien donde yo estoy viviendo. Tengo que llevar un pan a mi casa porque la conciencia me dice que el que está trabajando al otro lado tampoco le alcanza para darme todo a mí. La conciencia te dice que tienes que ser un hombre libre. Una conciencia libre es para expresar lo que Dios ha puesto en usted. Uy, nadie dijo amén. ¿Ustedes están seguros que están despiertos? ¿Hay iglesia? Digan amén. Amén. Sí hay iglesia, sí hay iglesia. ¿Están cansaditos? Sí. No. Bendito es mi Dios, porque ahorita van a llegar a dormir delicioso. No, les toca llegar a hacer el arroz, les toca hacer el sudado, les toca planchar para mañana porque toca madrugar. Amén. ¿Sí ve que la conciencia es de esclavitud? Pero la conciencia del Hijo de Dios dice es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí sí no lo saben. Y no saben que Dios da nuevas fuerzas cada mañana. Amén. Eso dice las Escrituras. Créame que yo no me he inventado eso. Si yo me hubiera inventado eso de que Dios da fuerzas cada mañana, yo sería un científico poderoso. Pero la conciencia me dice que no, que fue Dios, porque yo no puedo arrebatarle nada a Dios. Mire Hechos 23:1 que dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, resulta que a Pablo lo estaban persiguiendo por llevar la palabra. ¿Sí? Como cuando ustedes van a llevar la palabra, ¿se acuerdan esos que nos persiguen y todo eso? Hay un título en un programa de televisión que dice: ¿ustedes saben quién mató a nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben quién mató a nuestro Señor Jesucristo? A mí me hubieran dicho en otra época esto, yo había cogido la silla y se la mandó al que hizo esta pregunta y que dio esta respuesta. Los que mataron a nuestro Señor Jesucristo fueron los propios sacerdotes. Amén. Los propios religiosos mataron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes sean ciegos y sordos y no hayan visto en una Semana Santa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la ha visto? Amén. ¿Quién la ha oído? ¿Quién lo ha leído? ¿Y quién la ha leído? ¿No dice que los mismos sacerdotes lo llevaron ante el concilio? Amén. Lo mismo pasaba con Pablo. Miren, dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, oiga, varones, hermanos. Pero ¿cómo los trataba él?
Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No debemos de avergonzarnos, sea lo que sea. Así se nos pare aquí el mismo Satanás, usted tiene que decirle: usted sabe que yo vivo en Cristo Jesús y tengo testigos que aquí hubo una manifestación de Satanás, donde hicimos una liberación y el mismo Satanás nos habló, dirigiéndose a este pastor en frente de su esposa para juzgarme: tú me conoces, pecador. Yo no te conozco. En el momento en que yo conozco a nuestro Señor Jesucristo, el antiguo hombre, yo no sé quién es. Si nuestro Señor Jesucristo dice que Él no se acuerda de mis pecados, yo porque tengo que acordarme de ellos. Y ese demonio aquí, el mismo Satanás me decía: tú me conoces. Yo no te conozco. Dime quién eres, inmundo. Y no fue capaz de decir quién era, sino le tocó. Fuera. Eso es lo que usted tiene que hacer con su conciencia: declarar que usted es libre en Cristo Jesús y que usted no tiene pecado. Amén. Que usted es libre, que usted tiene una conciencia pura y sana para decir: Dios, aquí estoy para que tú me dirijas, para que tú me bendigas, y si en algo tienes que corregirme, corrígeme. ¿No les gusta que los corrijan? A mí ya sí, antes no. Mire lo que continúa diciendo la palabra. Dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Afortunadamente ahora ya no nos pueden golpear, ¿cierto? Porque todo el mundo ya es consciente de que tenemos una libertad para expresar nuestro credo en lo que creemos. Yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Y creo en que el Espíritu de Dios se manifiesta en este libro. Amén. Porque fue escrito por la inspiración de los que el Espíritu de Dios tomó para manifestarse y que nosotros tuviéramos este manual. Amén. Amén. Mire, iglesia, la conciencia de Pablo fue tan grande, que dio testimonio de su vida para que ustedes y yo fuéramos victoriosos, para que creyéramos en la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Miren, la conciencia da testimonio de nuestros actos. Usted sabe que usted se acuerda de todo lo malo que ha hecho. ¿No se acuerda de todo lo malo que ha hecho? Hay muchas cosas que se nos han olvidado, ¿cierto? Amén. Pero en el momento en que usted entre en el cuerpo de Cristo Jesús, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, es posible que a usted se le borren absolutamente todos sus pecados. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando usted recibe la majestad de Dios en su vida, usted perdona. Dos amén lo más. Oiga, yo los obligo mucho a decir amén, ¿cierto? Amén. Mire, la cosa más hermosa que puede haber en su vida es que usted perdone. Si usted es consciente de la presencia de Dios, los 50,000 gigas que tienen las mujeres para recordar las ofensas se les pierden. Si usted es una verdadera hijo de Dios. Ah, bueno, hermana María, gracias por su aporte. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, olvidar las gigas de la falta de perdón. Es que te acuerdas que tú me debías. Es que te acuerdas que tú me hiciste. Y es que te acuerdas que lo repetiste. Y es que te acuerdas que tal día volviste y lo hiciste. Y es que acuerdas que tal lo hiciste y fuera de eso me lo recordaste después que lo habías hecho. ¿Tenemos verdaderamente nosotros la conciencia limpia para agradarle a Dios? Ojo, porque ustedes vinieron aquí, ¿fue para qué? Para aprender cómo agradarle a Dios, ¿cierto?
de cómo servirle a Dios. Cuando usted aprenda a servirle a Dios como Él desde un principio lo creó a usted para que usted le sirviera a Él, mire, créanme, por favor, les pongo a Cristo Jesús de frente y lo pongo por testigo de que si ustedes buscan de Dios, son fieles con Dios, ustedes van a tener tantas añadiduras, pero muchas añadiduras. Es más, cuando vengan a la iglesia, ya la olla está pitando allá. El Espíritu Santo de Dios es bueno. El que tiene fe le resulta, lo hace. Mire cuántas veces en ayuno yo he dicho, si lo más delicioso es ayunar, porque el Señor, una vez que uno termina el ayuno, Dios a uno le tiene el banquete. Amén. ¿Cierto que sí? Uy, no, pero es que ayunar. Cuando usted hace esa cara y su conciencia dice que no, usted ya le dijo a la carta que Dios le estaba poniendo, le dijo que no. Entonces el Señor le dice, váyase para donde usted quiera. El Señor lo respeta a usted. El Señor nunca le va a quitar a usted su derecho. Bueno, entonces, iglesia, ¿qué es lo que quiere Dios? Es que usted tenga un corazón limpio. Miren, dice Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y eso lo tenemos muy claro. Miren la enseñanza de Pablo, y es que dice que la conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Óigalo como Pablo se pone, en el lugar que Pablo se pone. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esa es dura palabra. Esa es dura palabra. Continúa diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de las cuales según la carne de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Usted sabe por quién vino Cristo? Mire lo que dice Pablo: por todos los pecadores. Y dentro de ellos está Germán Torres García, Usa Restrepo, que vive en la ciudad capital de Colombia, en el barrio Castilla, y que predica el Evangelio en el barrio Valladolid. Por ese vino nuestro Señor Jesucristo. Por Él vino. ¿Y hoy qué podemos darle? Usted puede decir, por favor, ¿por qué no repite y dice, Cristo Jesús vino por mí? Cristo Jesús vino por mí. Usted tiene que confesarlo continuamente. Amén. La palabra dice que una vez que nos hacemos hijos de Dios, óigame bien, una vez que nos hacemos hijos de Dios, el Hijo de Dios tiene poder en la palabra. Amén. ¿Usted por qué no edifica su casa? ¿Usted por qué no edifica su casa? Oiga, dar un testimonio, no puedo. ¿Usted por qué no dice, mi esposa es la más linda, mi esposa es la más hermosa, mi pareja es la más agradable, con quien yo vivo, la vecina del primer piso, la que no se tiñe el cabello y se le ven las caras del mal genio, a esa tan linda yo la amo y declaro que Cristo Jesús la va a bendecir? Yo declaro que mi cónyuge es lo mejor que puedo tener. Comencemos a tener el poder de la palabra de Dios. Mis hijos son los más hermosos, así sea el marihuanero más marihuanero, pero es su hijo. Pero es su hijo. Y si usted con la palabra no lo libera, ¿cuándo Satanás lo va a soltar? Amén. Si usted con la palabra no lo rescata de la drogadicción, ¿quién lo va a rescatar? Si
Si es que usted mismo dice, es que esa inmundicia que Dios me dio, lo he escuchado, por eso lo digo. Por usted quedar bien y en orgullo, es que no, ese hijo que Dios me dio, quién sabe cuándo lo irá a sacar de eso. Pero si ni usted mismo tiene fe para que su hijo salga del pecado. Usted tiene que construir su casa, usted tiene que edificar su casa, porque una cosa es lo que el mundo lo está atando, la conciencia que el mundo le está poniendo a usted, y es otra la conciencia que debemos de tener en Dios, y es que nosotros tenemos que perdonar absolutamente todo. ¿Mi hijo es un marihuanero? No. Mi hijo sale de esa prueba. Mi hijo queda libre de esa atadura. Rescato a mi esposo de la desobediencia. Rescato a mi esposa del desamor. Mi hogar lo rescato para Cristo Jesús. Pero pocos lo dicen. Todos se saben ese versículo, es que mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos es al futuro. El Señor lo que quieren es que le sirvan es hoy, no mañana, ni pasado de mañana. Amén. Dios lo que quiere es que usted le sirva hoy. Amén. Amén. Es que yo y mi casa le serviremos a Dios. ¿Usted por qué no le dice, Señor? En la palabra escrita dice que uno de mi descendencia estará en el púlpito. Y es hoy, Señor, porque yo estoy buscándote. Entonces, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde lo veo preparando? Mi hijo no está estudiando en una escuela bíblica. Mi hijo no está siendo sujeto al pastor para que comencemos a recibir la bendición en la casa. Usted con conciencia tiene que reclamar las bendiciones de Dios. Amén. Pero usted tiene que hacerlo literalmente. Y no siempre acostado. Porque es que todo el mundo quiere hacer las cosas acostado. Señor, gracias te doy por este día. Y acomoda la almohada para orar mejor. Señor, gracias. No. Si la mejor forma, dice la palabra de Dios, que para recibir sus oraciones es que nosotros nos postremos ante Él. ¿No lo dice así? Amén. ¿Sí lo dice o no lo dice? Amén. ¿Cómo lo hizo con Moisés cuando fue a darle las tablas? Quítate los zapatos, porque esta es tierra santa. Usted sabe que donde usted predica el evangelio es tierra santa. Amén. Desde que usted entró a este lugar, esta tierra es santa. De hecho, deberíamos de estar descalzos, porque la tierra santa, el Señor desea que nosotros estemos sin calzado. De esto no vamos a hacer una religión tampoco, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Pablo sintió el dolor por la incredulidad de la mayoría de los israelitas. Pablo sintió dolor. Las malas doctrinas, perdón, les leo algo, dice: las malas doctrinas acarrean discusiones más bien que edificación por Dios. Las malas doctrinas acarrean discusiones más bien que edificación por Dios, que es por fe. Es que yo soy católico, no, yo soy cristiano, no, yo soy musulmán, no, yo soy israelita, no, yo soy de Buda. Miren lo que dice la palabra. Esto es sacado de las escritas, de las escrituras. En primera de Timoteo 1:5 dice, antes de Timoteo 5:1 dice: las malas doctrinas acarrean discusiones más bien que edificación por Dios. ¿Yo por qué tengo que ponerme a discutir si creo o no en la Virgen? Vaya la palabra de Dios. No discutamos, no peleemos, porque entonces estamos haciendo malas doctrinas y estamos peleando por cosas vanas. Vamos y buscamos la verdad, que es lo que usted quiere y lo que Dios desea. ¿Sí o no? Amén. ¿A quién le rezo? ¿O a quién le oro? ¿A la cruz o a nuestro Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo. Literal. Pero es que hay unos que creen más en el madero que en el que se bajó de la cruz.
es que toca rezarle a la Santa Cruz, que allá fue donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo y allá fue donde Él sufrió. No es la cruz la que hizo la obra. Quien hizo la obra fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ay, pero no. ¿Será verdad o será mentira? Se los presento, hermano. La cruz quedó vacía hace muchos, pero muchos siglos. Vea, de hecho la cruz quedó tan vacía que en el libro de la ley ya estaba vacía. Desde el libro de la ley, la cruz ya estaba vacía. Quien merece toda la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero todos ven una cruz ¿y por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Y por qué no escuchan la voz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué no ven la dirección del Espíritu Santo de Dios? Usted a quien se debe de postrar es ante nuestro Señor Dios, no ante la cruz, es ante nuestro Señor Jesucristo. La cruz recuerda quién fue el que se crucificó allá. Amén. Amén. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el mandamiento? Amén. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, que es lo que está ocurriendo en muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias cristianas están engañando al pueblo de Dios con palabrerías, con emociones? Hoy con mi esposa que nos sentamos como media hora a ver un programa de televisión Discovery, y es tremendo que un cristiano, un pastor, ¿cuántas personas tenía esa iglesia? 10,000 en una sola congregación. En una sola congregación, 10,000. Y diciendo que él no enseñaba doctrina. Es una conciencia vacía, es una mente podrida, retorcida lo que está sucediendo ahí, porque está llevando a las personas a las emociones. Es una persona que está enseñando sus propias concupiscencias, sus propios sentidos. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Son emociones. El versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Dios le dio una idónea a ese hombre para que lo corrigiera, y la idónea no está haciendo nada, lo está siguiendo. Si usted se cree una buena idónea, una buena esposa, una buena mujer, usted tiene que decirle a su marido: usted está enseñando mal las escrituras, usted no está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted tiene que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es una buena esposa. Así se le venga a usted todo el mundo encima. Pablo, ¿qué hacía? Lo llevaron ante el concilio, le pegaron en la boca, lo mandaron a callar. ¿Y Pablo qué decía? No, yo llevo es la palabra del que se me reveló, del que no veo pero que siento. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Dice la palabra: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de los que son religiosos cristianos, y esto va para los pastores, enseñan la ley. Amén. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero pastor que tenga a Cristo Jesús en su corazón, muestra el libro de la ley bajo la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O si no, usted está muerto y sigue en el mundo. ¿Usted con qué propósito vino hoy a la iglesia? ¿Quería escuchar de Dios? ¿Quería saber de Dios? ¿Quería cambiar? Entonces Dios te está diciendo: comienza por tu conciencia. Comienza a hacer las cosas bien. Y hacerlas bien es leer las escrituras.
no siguiendo hombres. Congréguese en un lugar donde le lean las escrituras y que no sea lo que el pastor piense, sino que lo que el Espíritu de Dios les enseñe. Lo repetimos. Iglesia, no sigan a los hombres, busquen la revelación del Espíritu Santo de Dios y se van a dar cuenta ustedes cómo van a vivir de felices. Amén. Y desde hoy su conciencia va a ser tan hermosa que van a comenzar a reír en sus casas. Amén. Vamos a comenzar a sonreír, vamos a tener el mandamiento más grande que hay, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óyeme, si tú no amas al quejambroso de tu casa, al peleón de tu casa, al tacaño de tu casa, al problemático de tu casa, ya tienes problemas con Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú no eres una perita dulce. Tú también tienes defectos, más defectos, más defectos y más defectos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú te amas como eres, tienes que amar a los demás. Dice la palabra de Dios que no te hagas como el hombre que fue al espejo y se miró y cuando volvió ya se le olvidó quién era, ¿no? Cambia tu conciencia. Cambia tu conciencia. Cambia tu conciencia. Porque Dios te tiene muchas añadiduras. Amén. En el nombre de Cristo Jesús he predicado bajo la unción del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Levántese con gozo. Levántese con gozo. Denle un aplauso a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Levante un aplauso como si hubieran hijos de Dios en esta iglesia. Amén. Dígale, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Padre Dios, porque nos trajiste a tu presencia y nos entregaste, Padre Dios, el refrigerio que necesitábamos hoy. Dígale, Señor, necesitaba un refrigerio. Amén. Y mi conciencia hoy se va libre de que no tengo pecado. Repítalo conmigo. Dígalo de corazón. Dígale, Padre Dios, gracias por haberme traído a tu presencia. Y hoy me voy con un refrigerio grande en mi corazón, de que tengo mi conciencia libre, porque tú me has librado de pecado, porque ante ti me he arrepentido, Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro aplauso al Señor. Tomemos asiento. Bueno, vamos a orar.